¿Alguna vez el silencio de una mujer te ha hecho cuestionar tu valor? ¿Te ha dolido más lo que no dijo que lo que dijo? Y si te dijera que ese silencio no era un castigo, sino una oportunidad de despertar. Muchos hombres se desmoronan cuando no reciben respuesta. Revisan el teléfono cada pocos minutos, repasan cada palabra escrita y se hunden lentamente en un abismo de dudas e inseguridad. Pero lo que pocos entienden y aún menos dominan es que ese momento de aparente abandono es en realidad el umbral hacia una transformación silenciosa pero profunda, una puerta hacia un tipo de poder que no depende de ella, ni de su atención ni de su retorno. En este viaje no vas a aprender a recuperar a una mujer, vas a aprender a recuperar algo mucho más valioso a ti mismo. Este no es un video más sobre relaciones. Es una guía para reconectarte con tu centro, para dejar de reaccionar y comenzar a liderar tu vida con una calma imperturbable. A través de los principios del estoicismo y el dominio emocional, descubrirás por qué el silencio no debe ser temido sino escuchado, porque en él, si sabes interpretarlo, hay una verdad que te libera. Prepárate para dejar de buscar aprobación y empezar a construir respeto, pero no hacia ella, hacia ti, porque todo cambia cuando tú cambias. El silencio no es un juicio, es una oportunidad de responder. A veces el silencio de una mujer puede sentirse como una sentencia, como si su falta de respuesta fuera un juicio silencioso que condena tu valor personal, tu atractivo o incluso tu dignidad. Pero esa percepción, aunque dolorosa, nace de una interpretación errónea, porque el silencio no siempre es rechazo, ni indiferencia, ni desprecio. En muchos casos, es una herramienta, una forma de observar, de medir, de comprender. Y sobre todo es una invitación sutil a mostrar de qué estás hecho, no a través de palabras ni argumentos, sino mediante tu forma de responder ante lo inesperado, lo incómodo y lo ambiguo. Porque ahí, justo ahí donde muchos reaccionan con ansiedad o ira, nace la posibilidad de destacar. Hay una realidad que cuesta aceptar, especialmente cuando el ego está herido. Las mujeres prueban, no por crueldad ni por jugar con las emociones ajenas, sino por una forma instintiva y a veces inconsciente, de reconocer la solidez emocional de un hombre. El silencio, cuando se presenta en medio de una conversación fluida o tras un aparente interés, no es siempre señal de desinterés. Puede ser de hecho una pausa calculada, una forma de ver qué tanto te controlas a ti mismo, qué tanto tu estado emocional depende de su presencia, de su atención, de su aprobación. Es aquí donde muchos se pierden, porque en vez de leer el silencio como lo que es una oportunidad para mostrar madurez, lo interpretan como una provocación o un agravio, y reaccionan con ansiedad. Revisan el teléfono cada 5 minutos, escriben mensajes de seguimiento, preguntan si pasó algo o incluso reclaman atención. Pero lo que no comprenden es que cada una de esas acciones revela más sobre ellos que sobre ella. Habla de una necesidad interna no resuelta, de una dependencia emocional, de una inseguridad que espera validación externa para calmarse. Ahora bien, si entiendes esta dinámica desde una perspectiva estoica, todo cambia. El silencio ya no es una amenaza, sino una escena de ensayo donde puedes practicar tu papel más poderoso, el del hombre que se posee a sí mismo. Porque el verdadero poder no está en lograr una respuesta, sino en no necesitarla para mantener tu equilibrio. En reconocer que tu valor no fluctúa con la frecuencia de sus mensajes, sino que permanece intacto, porque se construye desde dentro. ¿Cómo reaccionas tú ante su silencio? ¿Te altera? ¿Te angustia? ¿Te lleva a actuar desde la emoción? ¿O lo observas con calma, aceptando que lo que está fuera de tu control no merece robar tu paz? Esta pregunta no es menor, porque en la respuesta se define no solo la imagen que proyectas, sino la clase de vínculo que podrás sostener. Si te quiebras ante lo que no entiendes, si necesitas explicaciones o atención constante para sentirte seguro, difícilmente serás visto como alguien digno de admiración. En cambio, si tu calma no se altera, si tu actitud no cambia, si tu energía permanece enfocada en ti,
se enciende algo que va más allá del interés, el respeto. Y el respeto es mucho más poderoso que el deseo momentáneo. El respeto perdura cuando el entusiasmo se enfría. El respeto establece las bases de cualquier atracción que quiera ir más allá de lo superficial. Pero ese respeto no se exige, ni se pide, ni se negocia. Se despierta en el otro cuando te ve actuar desde la serenidad. Cuando tu reacción, más bien la ausencia de reacción emocional, revela que estás en otro nivel. No es casualidad que muchas veces después de ignorarte una mujer vuelva a escribir con aparente naturalidad. No es porque se haya arrepentido necesariamente. Es porque notó tu ausencia silenciosa. No tu enojo, ni tu rencor, ni tu reclamo. Notó que no reaccionaste como esperaba, que no caíste en el patrón de otros hombres que claman por atención, que exigen explicaciones, que mendigan contacto. Notó sin necesidad de decirlo que no eras como los demás, que tenías algo distinto, y ese algo es lo que te hace inolvidable. Respondes con serenidad, no por indiferencia, sino por fortaleza, porque comprendes que el dominio de tus emociones no es un lujo, sino una necesidad si deseas ser respetado. Y esa serenidad bien llevada se convierte en una forma de atracción genuina, una que no necesita gritar, ni impresionar, ni forzar. Es una atracción que nace del contraste. Mientras otros se desesperan, tú permaneces. Mientras otros reaccionan, tú eliges observar. Mientras otros se apagan por el silencio, tú te enciendes en tu propio centro. Ahora bien, este enfoque exige un cambio de paradigma, porque durante años, en muchas ocasiones desde la infancia, se nos ha enseñado a interpretar el silencio como una señal negativa, como un vacío que hay que llenar con palabras, acciones o explicaciones. Pero el silencio bien entendido es una herramienta sutil de poder, no para manipular sino para observar, para permitir que el otro se muestre sin presionarlo. Y si ella usa el silencio como una forma de medir tu carácter, lo más sabio que puedes hacer es usarlo tú como un espejo para evaluar el tuyo. ¿Eres el hombre que se pierde cuando no recibe atención inmediata? ¿O eres el que permanece estable, incluso cuando no obtiene lo que esperaba? Esta no es solo una cuestión de seducción, sino de identidad. Porque la forma en que reaccionas ante lo que no controlas define tu nivel de madurez. El silencio no es el problema es tu interpretación. Y si logras cambiar la forma en que lo ves, cambiarás también la forma en que lo vives. Observa tu reacción. Detente y mírate. ¿Qué emoción se despierta? ¿Qué pensamientos aparecen? ¿Desde dónde estás actuando? ¿Desde el miedo o desde la serenidad? Esta autoobservación es profundamente estoica, porque el sabio no actúa por impulso sino por reflexión. No se deja arrastrar por lo que siente en el momento, sino que examina si su respuesta está alineada con sus valores. Y si lo está, la ejecuta, si no, la descarta. Este ejercicio de introspección es en realidad una forma de práctica. Cada vez que una mujer te ignora, tienes una nueva oportunidad de entrenar. No a conquistarla a ella, sino a conquistarte a ti mismo. No a dominar la situación, sino a dominar tu interior. Porque cuando eso ocurre, cuando el silencio ya no te molesta, entonces sí estás preparado para establecer vínculos reales. Vínculos que no nacen del vacío, sino de la plenitud. No del deseo de llenar un espacio, sino de compartir desde la integridad. Y lo más interesante es que cuando llegas a este punto, el resultado externo importa cada vez menos. Si ella vuelve o no, ya no altera tu paz. Si responde o no, ya no define tu día. Porque has comprendido que el valor no está en lo que recibes, sino en cómo decides vivir lo que ocurre. Y desde esa claridad cada paso que das es firme. Ya no titubeas, ya no esperas. Simplemente actúas desde la coherencia interna. En este contexto, su silencio deja de ser una amenaza y se convierte en un recordatorio. Un recordatorio de que aún estás en proceso, de que tienes la oportunidad de elegir una respuesta que esté a la altura del hombre que estás construyendo.
porque cada vez que decides no reaccionar impulsivamente, estás puliendo tu carácter. Estás dejando atrás la versión antigua de ti que necesitaba ser aceptada para sentirse valiosa. Y estás abrazando una nueva forma de estar en el mundo sereno, centrado, independiente. Deja de buscar su reacción. Esa no es tu tarea. Tu verdadero trabajo está en observar la tuya, en convertirte en el tipo de hombre que ante el silencio sonríe con calma y sigue su camino. No porque no le importe, sino porque sabe que su paz no se negocia, que su valor no se define por respuestas sino por principios, que su vida no gira alrededor de lo que otros hacen o dejan de hacer, sino de lo que él decide hacer consigo mismo. Y si logras esto, si lo practicas con constancia, notarás algo inesperado. La vida se volverá más ligera, las relaciones más libres, las emociones más limpias, porque ya no estarás atrapado en el juego de las expectativas, sino anclado en la serenidad de quien se conoce, se respeta y se dirige con claridad. Entonces, sí, el silencio dejará de doler y empezará a ser lo que siempre fue: una pausa, nada más. Una pausa entre lo que ocurre y lo que decides hacer con ello. Y en esa pausa, si aprendes a habitarla, descubrirás todo tu poder. No hagas nada la estrategia del poder estoico. Cuando enfrentas el silencio de alguien que te importa, el primer impulso casi siempre es actuar. Decir algo, escribir algo, hacer algo que disuelva esa incomodidad interior que el vacío de respuesta genera. Y sin embargo, si lo piensas con calma, esa urgencia de actuar no nace de la sabiduría ni de la fortaleza, sino del miedo. Miedo al olvido, miedo al rechazo, miedo a que el vínculo se desvanezca sin que puedas hacer nada para evitarlo. Pero justamente ahí, en ese miedo que pide acción inmediata, es donde el estoicismo ofrece una alternativa radical: no hagas nada. Este no hacer nada no es, como muchos creen, una actitud pasiva o derrotista. Al contrario, es una decisión consciente, lúcida y profundamente poderosa. Es una manifestación externa de un dominio interno. Para comprenderlo a fondo, hay que adentrarse en uno de los pilares del pensamiento estoico, la dicotomía del control. Esta idea, desarrollada por Epicteto, sostiene que en la vida hay cosas que dependen de ti y cosas que no, y que tu serenidad, tu libertad y tu poder interior dependen de saber diferenciar claramente entre ambas. No puedes controlar los mensajes que ella decide enviar o no enviar. No puedes controlar su disposición emocional, su interés, sus decisiones. No puedes controlar si te responde hoy, mañana o nunca. Y si insistes en intervenir en lo que está fuera de tu control, solo lograrás frustrarte, porque estarás invirtiendo tu energía en una causa que no te pertenece. Pero sí puedes controlar tu reacción ante su silencio. Sí puedes decidir qué hacer con esa incertidumbre. Sí puedes elegir mantener tu dignidad intacta, tu compostura serena y tu paz emocional estable. Aquí es donde no hacer nada se convierte en un acto deliberado. En vez de caer en el ciclo de la ansiedad, de las suposiciones, de los intentos por llamar su atención, eliges quedarte quieto. No por indiferencia, sino por respeto hacia ti mismo. No por frialdad, sino por sabiduría emocional. Al no responder impulsivamente, te estás enviando un mensaje claro: mi valor no depende de lo que ella haga, sino de cómo yo elijo vivir esto. Lo fascinante de esta elección es que, aunque externamente parece inacción, internamente es una afirmación de fuerza. Es como un árbol firme durante la tormenta. Puede que los vientos del silencio soplen con intensidad, pero tú no te mueves. Y esa inmovilidad, lejos de ser debilidad, es la expresión más pura del autocontrol. Porque el impulso está ahí, la tentación de actuar, te susurra constantemente al oído, pero tú eliges no ceder. Y esa elección repetida una y otra vez forja el carácter. No insistir es en este sentido una forma de recuperar el poder. Cada vez que decides no enviar un nuevo mensaje, no preguntar por qué te ignora, no buscar señales donde no las hay, estás reclamando tu energía.
Estás cortando el flujo de poder que antes entregabas a su comportamiento. Estás dejando de girar alrededor de su atención para volver al centro de tu propio mundo. Y en ese retorno nace una transformación silenciosa pero profunda. El silencio ese que tanto incomoda se convierte entonces en un espacio fértil. Ya no es vacío, sino pausa. Ya no es castigo, sino contexto. Un contexto que te permite observarte, reafirmarte y crecer. Porque en esa pausa puedes ver con claridad quién eres cuando no estás reaccionando. Puedes reconocer si has construido una identidad sólida o si por el contrario, dependías de sus respuestas para sostenerte emocionalmente. Y si descubres fragilidad, no hay problema. Ese reconocimiento es el inicio del verdadero cambio. Desde afuera, esta actitud se percibe de forma muy distinta a lo que quizás imaginas. Mientras tú estás lidiando internamente con emociones intensas pero contenidas, el mundo te ve como alguien equilibrado, como alguien que no se precipita, que no necesita atención constante, que no actúa desde el impulso. Y esa percepción genera un efecto poderoso, porque en un entorno donde la mayoría reacciona, donde la urgencia emocional es la norma, quien se mantiene sereno, brilla con una luz distinta. Las personas, y en especial las mujeres, perciben esa calma. No se trata solo de lo que haces, sino de lo que proyectas sin palabras. Y cuando proyectas estabilidad interior, envías un mensaje no dicho pero claro: yo estoy bien contigo o sin ti. Ese tipo de mensaje que no se escribe pero se siente, tiene un impacto mucho mayor que cualquier texto desesperado. Porque dice, no dependo de ti para estar en paz. Y eso, lejos de alejar, atrae. Esta atracción no nace del juego, sino del respeto que se despierta ante alguien que se prioriza, que tiene su vida, su mundo, su propósito, y no lo sacrifica por un momento de ansiedad. Al contrario, lo honra más que nunca. Y eso genera un contraste tan evidente que quien antes te ignoraba puede comenzar a preguntarse qué ocurre. ¿Por qué no insistes? ¿Por qué no apareces? ¿Por qué de pronto pareces más completo? Y aunque eso no debe ser tu objetivo, sí puede ser una consecuencia natural de tu transformación. No hacer nada también permite que ella tenga su propio espacio para sentir, para pensar, para notar. Si tú estás constantemente reaccionando, no dejas espacio para que su percepción evolucione. Pero si te mantienes firme en tu eje, sin imponer, sin exigir, sin demostrar desesperación, le das espacio para que su propia curiosidad crezca. Y a veces, solo a veces, eso basta para que ella regrese. Pero incluso si no lo hace tú, ya has ganado. Porque tu crecimiento no dependía de su respuesta, sino de tu proceso. El principio estoico de la dicotomía del control es en realidad una brújula para no perderse en medio de las emociones. Cuando todo parece incierto, cuando el silencio pesa, cuando la mente empieza a imaginar escenarios, este principio te ancla. Te recuerda que hay un espacio donde sí tienes influencia tu interior, y que es ahí donde debes volcar toda tu energía. Lo externo, como los mensajes que no llegan, no puede robar tu paz si tú no se la entregas. Imagina por un momento que sí reaccionaras, que le escribes, que le preguntas, que insistes. Tal vez obtienes una respuesta, tal vez incluso retomas la conversación. Pero, ¿a qué costo? ¿Desde qué lugar emocional lo lograste? ¿Qué parte de ti tuvo que ceder para conseguir esa atención? ¿Y cuánto durará ese equilibrio si depende de ella y no de ti? El precio de actuar desde la necesidad casi siempre es la pérdida de respeto tanto propio como ajeno. Y tarde o temprano, eso se manifiesta. En cambio, si decides no hacer nada, estás dando un paso hacia la libertad. Estás diciendo, acepto lo que ocurre, pero no renuncio a mí. Estás validando tu experiencia sin necesidad de que otro lo haga. Estás demostrando que tienes un mundo interno más grande que cualquier chat. Y eso no solo te empodera, sino que redefine tu relación contigo mismo. La próxima vez que el silencio llegue, recuerda, esto no es un enemigo, es un escenario. No es un veredicto, es un espejo. Y en ese espejo puedes verte con más claridad que nunca.
Puedes notar si tu identidad es sólida o está condicionada por lo externo. Puedes elegir actuar o permanecer. Y si eliges la segunda opción, no estarás haciendo menos. Estarás haciendo justo lo necesario para sostenerte. Porque no hacer nada cuando nace de la conciencia es una de las decisiones más activas y transformadoras que puedes tomar. Requiere valor, paciencia y una confianza profunda en que tu paz vale más que una respuesta, que tu dignidad no se negocia, que tu compostura no está en juego y que tu camino más allá de quien lo acompañe o no merece ser recorrido con integridad. El poder estoico no se trata de imponerse sobre los demás, sino de no dejar que lo que los demás hacen te saque de tu centro. Es en esencia una forma de autodominio. Y ese dominio empieza por reconocer que a veces lo más sabio, lo más fuerte y lo más revolucionario que puedes hacer es no hacer nada, reaccionar con ansiedad y perder el equilibrio. Cuando el silencio de una mujer irrumpe en medio de un diálogo que parecía prometer continuidad, cuando los minutos se convierten en horas y las horas en días sin una sola palabra, lo natural es sentir un vacío, un espacio incómodo que muchos hombres por impulso buscan llenar de inmediato. Entran en un ciclo que comienza con la duda, sigue con la inseguridad y termina con la reacción. Es entonces cuando, vencidos por la ansiedad, envían un segundo mensaje y luego un tercero, a veces, incluso acompañados de un tono impaciente o de una súplica disfrazada de cordialidad. Otros, incapaces de sostener esa espera sin respuesta, caen en el enojo, reprochan, ironizan o hacen evidente su frustración. Pero lo que tal vez no comprenden en ese momento es que cada una de esas reacciones, lejos de acercarlos a su objetivo, los aleja sin remedio. Reaccionar desde la ansiedad no solo comunica incomodidad, sino algo mucho más profundo: necesidad. Una necesidad emocional que se manifiesta en forma de insistencia, de urgencia, por saber, por controlar, por entender. Y esa necesidad, aunque sea legítima en su origen, revela una carencia interna que ningún mensaje externo puede llenar. Porque el hombre que necesita una respuesta inmediata para sentirse seguro ya ha cedido parte de su poder personal. Ha colocado su tranquilidad en manos de otro. Y cuando haces eso, cuando el eje de tu estabilidad se desplaza hacia fuera de ti, pierdes el equilibrio. Uno de los errores más comunes que cometen los hombres cuando una mujer los ignora es precisamente este: actuar como si su valor dependiera de ser escuchados o respondidos. Olvidan que la atracción auténtica no nace de la insistencia, sino del misterio. No se construye con exigencias, sino con presencia. Y una presencia serena siempre será más atractiva que una presencia desesperada. Porque la serenidad comunica dominio, madurez, templanza. En cambio, la urgencia grita inseguridad, inmadurez y dependencia emocional. ¿Y qué ocurre entonces? Que lo que comenzó como un interés genuino termina convertido en una sensación de agobio para la otra persona. Donde pudo haber curiosidad aparece incomodidad. Donde hubo apertura se levanta una barrera. Porque nadie se siente atraído por quien demuestra que su bienestar emocional depende de una respuesta ajena. Al contrario, eso genera rechazo porque carga al otro con una responsabilidad que no le corresponde. Y el resultado suele ser inevitable: más distancia, más silencio, más frustración. Es aquí donde entra en juego una cualidad poco mencionada pero esencial en cualquier hombre que aspira a ser emocionalmente sólido: el autoliderazgo. Esa capacidad de dirigir tu energía interna con la misma firmeza con la que un capitán gobierna su barco en medio de la tormenta. El autoliderazgo no significa reprimir lo que sientes, sino aprender a sostenerlo sin permitir que se apodere de ti. Es poder sentir el impulso de escribir otro mensaje pero no hacerlo. Es reconocer que una parte de ti quiere entender, obtener respuestas, saber qué pasa, pero elegir el silencio. No por orgullo, sino por respeto hacia tu propio proceso. Mantener la calma en medio de la incertidumbre no es una muestra de indiferencia, es una declaración de fuerza.
Significa que aunque no tengas las certezas que quisieras, no estás dispuesto a sacrificar tu dignidad ni tu compostura, que aunque no controles lo que el otro hace, sí controlas tu presencia, tus palabras y tus actos. Y eso en un mundo emocional tan reactivo como el actual, es un acto de rebeldía silenciosa y poderosa. Ahora bien, ¿cómo lograrlo? ¿Cómo transformar ese impulso que te empuja a actuar en una pausa consciente? El primer paso es reconocer el momento exacto en que la ansiedad aparece. Ese instante en que sientes el deseo casi automático de revisar el teléfono, de escribir algo casual, de mantener viva una conversación que ya se ha enfriado. Cuando lo detectes, no lo niegues. Observa, obsérvate. Pregúntate desde dónde nace esa necesidad. ¿Es un deseo real de conexión o un intento de evitar sentirte ignorado? Este acto de observación ya es en sí mismo una victoria, porque el hombre que se observa empieza a ganar dominio sobre sí. No actúa por reflejo, sino por elección. A continuación, respira. Suena simple, pero es una de las prácticas más potentes que existen. Una respiración lenta, profunda, consciente, tiene el poder de desacelerar no solo el cuerpo, sino también la mente. Es un recordatorio fisiológico de que puedes habitar el presente sin dejarte arrastrar por pensamientos futuros. Después suelta. Suelta la idea de que tienes que hacer algo ahora mismo. Suelta la creencia de que tu valor está en juego. Suelta la narrativa de que si no actúas la pierdes. Porque lo que es genuino, lo que realmente tiene valor, no se construye a través de la insistencia, sino del respeto mutuo. Y tú no puedes forzar el respeto de nadie más. Solo puedes sostener el tuyo propio en cada una de tus decisiones. La reacción estoica ante el silencio, entonces, no es negar lo que sientes, sino canalizarlo de forma que te fortalezca. Si sientes frustración, conviértela en energía para tu cuerpo. Sal a correr, entrena. Descarga lo que te inquieta en acción física. Si sientes tristeza, encuéntrala en la música, en la escritura, en el arte, pero no la conviertas en una cadena que te impida avanzar. Si sientes enojo, escúchalo sin justificarlo y luego déjalo ir, porque lo que no sueltas te pesa y lo que te pesa te encadena. Cada mensaje que no envías es una afirmación silenciosa de que confías en ti. Cada reacción que eliges no tener es un ladrillo más en la construcción de tu estabilidad. Y aunque nadie lo vea, aunque ella nunca se entere, tú lo sabes. Tú sabes lo que estás construyendo por dentro. Y eso es lo que importa. Porque cuando finalmente vuelvas a hablar con alguien, sea ella o sea otra persona, lo harás desde un lugar distinto. Ya no necesitarás controlar la conversación. Ya no dependerás de su respuesta. Estarás ahí por elección, no por carencia. Es importante entender que el equilibrio emocional no es la ausencia de emociones, sino la capacidad de gestionarlas. Todos sentimos miedo, inseguridad, deseo de ser aceptados, pero no todos permitimos que esas emociones gobiernen nuestras acciones. El hombre que cultiva el estoicismo sabe que no se trata de eliminar la emoción, sino de dominar su expresión, de decidir cuándo hablar, cuándo callar, cuándo actuar y cuándo permanecer en pausa. Esta maestría no se logra de un día para otro. Es un camino, un proceso que se afianza con cada pequeña decisión. Hoy decides no responder impulsivamente. Mañana eliges invertir esa energía en ti. Pasado mañana descubres que ya no te afecta tanto como antes. Y sin darte cuenta, has construido una versión de ti mismo que no reacciona sino que responde, que no se quiebra ante el silencio sino que lo habita con dignidad, que no necesita ser aprobado porque ya se ha validado internamente. El entorno tarde o temprano empieza a reflejar ese cambio. Las personas te miran diferente, no porque hayas aprendido a manipular, sino porque ahora emanas otra energía, una energía que comunica presencia, límites, claridad. Y esa energía no se puede fingir, se percibe, se siente y atrae, no de forma espectacular ni inmediata, pero sí constante y profunda, porque todo ser humano anhela estar cerca de alguien que irradia calma en medio del caos. Reaccionar con ansiedad es en muchos sentidos una forma de renunciar a ti.
de entregarte a las circunstancias, de ceder el timón. Pero tú no estás aquí para ser un pasajero. Estás aquí para tomar el mando. Y eso comienza cuando aprendes a no reaccionar. Cuando haces de la pausa una costumbre. Cuando haces del silencio un lugar de poder. Cuando haces de tu respuesta una elección libre, no una obligación emocional. Recuerda esto: la próxima vez que sientas esa urgencia de actuar, lo que haces dice mucho, pero lo que no haces, lo que eliges no decir, también habla. Habla de tu autocontrol, habla de tu nivel de desarrollo, habla de tu visión a largo plazo, porque tú no buscas una victoria momentánea. Tú estás construyendo algo más grande, una vida con sentido, relaciones genuinas, una identidad sólida. Y para eso necesitas aprender a quedarte quieto cuando todos corren, a mantenerte firme, cuando todo parece tambalearse, a responder con pausa, cuando todo grita por impulso. En ese acto aparentemente simple de no enviar el mensaje, de no reclamar, de no caer en la necesidad, estás diciendo al mundo: yo me pertenezco, yo me respeto, yo soy suficiente. Y esa afirmación, más que cualquier otra cosa, es el verdadero núcleo de tu poder personal, la alquimia emocional del rechazo. Hay momentos en la vida en los que, sin que nadie lo diga en voz alta, uno siente que ha llegado el momento de mirar hacia adentro. El silencio de alguien que te importa puede ser precisamente ese catalizador. No se necesita una gran discusión ni una despedida formal. A veces basta con la ausencia de una respuesta para que se derrumbe algo dentro de ti y comience algo nuevo. El silencio de una mujer, por más incómodo o doloroso que parezca al inicio, no es un muro que te detiene, es un espejo que te revela. Y cuando lo aceptas como tal, deja de ser una herida y se convierte en el punto de partida para una transformación real. Porque ahí, en medio de esa aparente indiferencia, se abre un espacio inmenso que puedes llenar con lo mejor de ti. El primer impulso puede ser buscarla, intentar una explicación, una segunda oportunidad. Pero si detienes esa reacción y haces un giro sutil, uno hacia ti mismo, notarás que ese vacío no solo duele, también tiene valor. Tiene una energía que, bien redirigida, puede reconstruirte desde los cimientos. El silencio que recibes no es una señal de que estás roto, sino una invitación a reevaluarte, a observarte, a renacer. Cuando ya no gastas tu atención en adivinar lo que piensa ella, en revisar tu teléfono, esperando señales, en analizar cada mensaje como si escondiera un código secreto, recuperas un recurso valiosísimo: tu energía. Esa energía que antes se fugaba en incertidumbres y fantasías, puede ahora volver a ti. Y con ella, la posibilidad de enfocarte en lo único que realmente importa: tú. Este es el momento perfecto para dirigir esa energía hacia lo físico, lo mental y lo espiritual. Es el instante de volver al gimnasio, no solo para transformar tu cuerpo, sino para cultivar disciplina. No importa si ya lo habías intentado antes sin éxito. Lo importante es que ahora la motivación no nace de querer demostrar nada a nadie, sino de un deseo más profundo: reconstruirte desde dentro. El ejercicio, más allá de los músculos, te regala estructura, constancia, claridad. Con cada entrenamiento no solo fortaleces el cuerpo, sino también la mente, que decide no rendirse. Y hablando de mente, este también es el momento de prestarle atención a lo que consumes a nivel intelectual. ¿Qué libros estás leyendo? ¿Qué tipo de contenido alimenta tus pensamientos? ¿A qué conversaciones te estás exponiendo? Tu mente es terreno fértil o campo de batalla según lo que siembres en ella. Aprovecha este periodo para retomar lecturas que despierten tu pensamiento crítico, que expandan tu conciencia, que te conecten con otras formas de ver la vida. Aprende algo nuevo, no porque debas llenar el tiempo, sino porque todo aprendizaje nutre tu sentido de identidad. Pero no te detengas ahí. Hay proyectos personales que quizás postergaste porque estabas demasiado enfocado en alguien más. Metas profesionales, emprendimientos creativos, sueños silenciosos que alguna vez te ilusionaron. Pregúntate:
¿Qué dejé de lado por priorizar lo que otros querían de mí? Y luego vuelve a ello. No desde la urgencia de tener éxito inmediato, sino desde la gratitud de poder reconectar contigo. Lo que sea que retomes, una idea de negocio, una pasión artística, una afición olvidada, te recordará que hay vida más allá del rechazo y que esa vida te está esperando. El rechazo, si lo tomas con sabiduría, no es una pérdida, es un redireccionamiento. No te han dejado, solo te han devuelto a ti. Y si usas este momento para rodearte de personas que sí te valoran, que creen en tu esencia, que se alegran por tus pequeños logros, estarás construyendo un nuevo ecosistema emocional. Esas relaciones, amigos verdaderos, mentores, familiares presentes, son un círculo de calidad que te sostendrá en el proceso. Porque el camino de reenfocarse en uno mismo puede ser solitario al principio, pero no debe ser aislado. Compartirlo con quienes caminan con propósito te hace más fuerte. Y lo más poderoso es que todo este cambio interno empieza a reflejarse afuera. Tal vez al principio no lo notes tú, pero los demás sí lo harán. Tu postura cambia. Tu forma de hablar tiene otro ritmo. Tus silencios ya no son vacíos, sino espacios de presencia. Tus ojos brillan distinto, no porque alguien más los ilumine, sino porque has encendido una llama desde dentro. Esa transformación no se puede fingir, no se puede improvisar, solo aparece cuando has hecho el trabajo interior. Es en ese momento cuando ya no estás buscando atención ni validación, cuando el atractivo se vuelve inevitable. Porque el atractivo real no nace de la persecución, ni de la insistencia, ni del esfuerzo por convencer a nadie. Nace del propósito, de tener una vida tan plena, tan llena de sentido, que ya no necesitas que alguien más le dé significado. Nace de caminar con rumbo propio, de no necesitar aprobación, de disfrutar del propio camino. Y curiosamente, cuando llegas ahí, es cuando más llaman tu atención. No por lo que dices, sino por lo que proyectas. Una vida enfocada en el propósito tiene un magnetismo natural. No busca impresionar, pero impresiona. No se esfuerza por gustar, pero gusta. Porque transmite algo que escasea: dirección, claridad, autonomía emocional. Y esas cualidades no se construyen en la comodidad, sino en momentos como este. Cuando alguien te ignora, cuando una puerta se cierra, cuando el silencio se impone, ahí es donde tienes la opción de elevarte. Y este tipo de crecimiento no es solo para reconquistar a quien se alejó. Esa es una posibilidad, sí, pero no el objetivo. El verdadero regalo es que al reenfocarte en ti, descubres que quizás ya no necesitas esa reconquista, que has crecido tanto, que te sientes tan bien contigo, que si vuelve o no, ya no define tu paz. Y esa es la libertad emocional más grande que puedes alcanzar, porque no hay poder más genuino que el de ser suficiente para ti mismo. Cada paso que das hacia tu mejora personal refuerza este nuevo centro. Cada hábito que incorporas, una rutina de mañana más consciente, una alimentación más saludable, un círculo de conversación más nutritivo, te aleja del viejo tú que reaccionaba desde la carencia y te acerca al hombre que responde desde la plenitud. No se trata de convertirte en otro por orgullo o revancha. Se trata de volver a ser tú mismo, pero sin la dependencia emocional que antes te ataba. Incluso tu lenguaje empieza a cambiar. Ya no hablas desde la herida, sino desde la comprensión. Ya no repites historias donde tú eras la víctima, sino que narras tu vida como quien toma el timón. Porque has comprendido que tu valor no necesita ser probado ni explicado, solo vivido. Y eso te coloca en otra frecuencia, en otro nivel de conciencia. Este tipo de presencia es difícil de ignorar, porque no se impone, pero se siente. Una mujer que alguna vez te silenció al ver esta nueva versión tuya puede empezar a preguntarse qué ocurrió, qué cambió, y más importante aún, por qué ya no la buscas. Pero para entonces, tú estarás en otra etapa, no desde el rencor, sino desde la realización. Porque el que se ha reencontrado consigo ya no persigue, ya no necesita, ya no ruega. El que se ha reconstruido ya no vuelve al punto donde fue ignorado. Ahora camina hacia adelante con más claridad
más fortaleza y más amor propio. Por eso, si hoy estás en ese momento incómodo, donde el silencio duele, no corras a taparlo. Quédate ahí el tiempo necesario para escuchar lo que te dice, porque ese silencio puede ser la antesala de tu evolución más importante, la que no ocurre en un día ni en una semana, pero sí empieza con una decisión: enfocarte en ti, no desde el ego, sino desde la necesidad vital de volver a tu centro. Tu energía es limitada, tu atención también. No la desperdicies tratando de interpretar señales ambiguas. Inviértela en ti. Conviértete en tu mejor proyecto. Haz que el rechazo sea el terreno fértil donde siembres la versión más sólida, serena y poderosa de quien estás destinado a ser. Porque cuando tu propósito es claro y tu camino firme, no necesitas perseguir nada. Lo que sea para ti llegará. Y si no llega, no importa. Tú ya estarás completo. La paradoja del desapego: entre menos busques, más atraes. En el juego silencioso de las relaciones humanas, donde muchas veces no se dicen las cosas pero se sienten intensamente, existe una paradoja tan poderosa como sutil: cuanto menos persigues, más te conviertes en un imán. Esto no es magia, ni manipulación, ni un truco emocional. Es el reflejo profundo de un principio que nace del estoicismo y que la psicología moderna ha validado una y otra vez. Cuando dejas de buscar validación externa y te arraigas en tu propio centro, comienzas a atraer desde un lugar más auténtico, más estable, más irresistible. Desde el estoicismo, esta idea se fundamenta en la noción de dominio propio. El sabio estoico no persigue aquello que está fuera de su control, sino que cultiva con paciencia aquello que sí puede gobernar su mente, sus decisiones, su energía. Al aplicar este principio al mundo emocional y relacional, surge un giro inesperado. Dejas de correr detrás de respuestas, de señales, de explicaciones, y ese desapego no te convierte en frío, sino en claro, porque quien se conoce y se sostiene no necesita mendigar la atención de nadie. Ya no actúa desde la carencia, sino desde la plenitud. La psicología inversa, muchas veces malentendida y usada con fines manipulativos en este contexto, cobra un sentido más noble y profundo. No se trata de fingir desinterés para provocar una reacción, sino de encarnar una presencia tan estable que no depende de reacciones ajenas. El verdadero desapego no es un disfraz, es una consecuencia. Es lo que ocurre naturalmente cuando comprendes que no necesitas perseguir lo que no fluye. Es la evidencia de que has llegado a un punto donde tu valor no se negocia y tu energía no se derrocha. No buscar entonces se convierte en una declaración silenciosa de independencia emocional. Cuando ella percibe que no estás esperando, que no la estás persiguiendo, que no estás atrapado en la necesidad de mantener el vínculo a cualquier precio, algo se activa en su percepción. Y no es culpa ni confusión, sino curiosidad, porque de repente rompes un patrón que la mayoría sigue. Mientras otros insisten, tú te retiras. Mientras otros reclaman, tú eliges el silencio. Y esa diferencia no pasa desapercibida. La mente humana, por naturaleza, valora aquello que es escaso, que no se entrega fácilmente, que no gira alrededor del deseo de complacer. Cuando tú te vuelves inaccesible, no por estrategia, sino porque estás verdaderamente enfocado en ti, comienzas a proyectar un valor distinto. No por lo que haces para gustar, sino por lo que representas, sin necesidad de esforzarte. Ese tipo de presencia es magnética, porque está envuelta en dignidad y claridad. Pero no confundas esta retirada con indiferencia. No se trata de cortar la conexión con resentimiento, ni de hacer silencio como forma de castigo. Se trata de retirarte con elegancia, de ocupar tu tiempo en lo que te hace crecer, de dejar que el vacío que dejas hable por sí solo. No buscas nada porque sabes que lo esencial no se mendiga, y esa convicción, aunque no se exprese en palabras, se siente. Se transmite en cada acto, en cada ausencia bien llevada, en cada mensaje que no envías. El verdadero control en este punto radica en no demostrar necesidad, no por orgullo, sino por conciencia, porque entiendes que mostrar dependencia emocional
equivale a colocar tu paz en manos ajenas. Y cuando haces eso, le das al otro un poder que nunca debería tener. La paradoja es clara: cuanto más insistes, menos valor perciben en ti. Cuanto más te desesperas, más te alejas de ti mismo. Pero cuando te mantienes en tu centro, cuando no haces de la otra persona tu prioridad, comienzas a recuperar no solo tu equilibrio, sino también tu atractivo. La retirada estratégica no es un acto de orgullo herido, sino de inteligencia emocional. Es reconocer que hay momentos en los que continuar intentando es traicionarte a ti mismo, que hay silencios que no deben romperse porque hacerlo es entregar demasiado, y que hay dignidades que solo se conservan cuando se tiene el valor de retirarse a tiempo. Este tipo de decisión eleva tu valor no solo ante los ojos de quien te ignoró, sino ante tus propios ojos, porque sabes que no estás huyendo, estás eligiendo, y esa elección es empoderadora. Cuando después de un tiempo ella decide reaparecer, porque muchas veces lo hacen, el momento se convierte en una nueva oportunidad, pero no para volver al pasado, sino para demostrar cuánto has crecido. Es crucial no dejarte arrastrar por la emoción, no responder con euforia, ni con reproches, ni con ironía. El regreso debe encontrarte sereno, firme, completo. Actúa con naturalidad, como si su silencio no hubiese alterado tu rumbo, como si tu vida hubiese seguido su curso, porque de hecho así fue. No pidas explicaciones. No hagas preguntas que solo abren heridas innecesarias. No intentes entender por qué se alejó. Si vuelve, simplemente observa. Observa cómo te sientes, cómo resuena su presencia ahora en esta nueva versión tuya. Tal vez ya no despierta lo mismo. Tal vez sí, pero desde un lugar más consciente. Y si decides retomar el contacto, hazlo sin ceder el terreno que has ganado. Conserva tu eje, tus ritmos, tu libertad. Porque no estás volviendo para llenar un vacío, estás compartiendo desde tu plenitud. Este tipo de dominio emocional no se alcanza en un día. Es fruto de muchas decisiones silenciosas, de muchas renuncias internas, de mucho trabajo contigo mismo. Pero cuando lo alcanzas, se nota. Ya no te perturban las desapariciones ajenas porque tú no desapareces de ti. Ya no te duele el rechazo porque no lo tomas como juicio. Ya no te defines por quién te elige o no, porque tú ya te elegiste. Y ese es el mayor cambio. En este punto, has logrado lo que muchos persiguen sin saber cómo tener el control total de la dinámica emocional. No porque manipules, sino porque ya no necesitas. No porque juegues, sino porque ya no reaccionas. Eres tú quien decide cuándo dar, cuándo guardar, cuándo avanzar o soltar. Y esa capacidad de elegir sin drama, sin apego, sin confusión, es la cumbre del estoicismo aplicado al amor propio. Ella, como cualquiera, sentirá esa diferencia. Tal vez no lo pueda explicar, pero lo percibirá. Sentirá que ya no puede mover tus emociones con su presencia o su ausencia. Sentirá que no eres el mismo, que ahora te mueves con otra energía más pausada, más sólida, más silenciosamente segura. Y esa seguridad es irresistible no porque busques serlo, sino porque es una consecuencia natural de tu evolución. En el fondo, todos anhelamos estar cerca de personas que se sostienen solas, que no necesitan que las completemos, sino que nos invitan a compartir desde la libertad. Por eso, cuanto menos buscas, más atraes. Porque en un mundo lleno de necesidad disfrazada de interés, quien no necesita se vuelve excepcional. Quien no persigue se vuelve deseado. Quien no mendiga se convierte en referente. Así que si hoy estás viviendo ese proceso de desapego, no lo veas como un final. Míralo como la transición más noble que puedes emprender. Una transición de la dependencia a la autonomía, del impulso, a la elección del vacío, a la plenitud. No se trata de renunciar al amor ni al vínculo, sino de renunciar a todo lo que te hace perderte de ti en el intento de acercarte a otro. Porque solo cuando estás completo puedes compartirte sin miedo, sin exigencia, sin necesidad. Y entonces, sí, el amor que llegue, si llega, será más libre, más real, más sano, porque vendrá hacia ti, no porque lo perseguiste,
sino porque tu paz lo atrajo, porque ya no estarás buscando que alguien te elija, sino que caminarás al lado de quien también se eligió a sí mismo. Ese tipo de encuentro no nace del deseo urgente, sino de la coincidencia consciente. Y cuando ocurre, es simplemente natural, fluido, honesto. Por eso abraza esta paradoja con madurez. Entiende que la mejor forma de acercarte no es correr detrás, sino dar un paso hacia ti mismo. Que tu presencia vale más cuando no la fuerzas. Que tu valor se multiplica cuando no lo pones en juego. Y que el silencio que a veces duele puede ser el principio de tu mayor poder. El de caminar solo sereno y con sentido, mientras el mundo poco a poco empieza a girar hacia ti. Serenidad como fuerza, el arte de no alterarse, conservar la calma. Dos palabras que suenan simples, casi evidentes, pero que en los momentos clave se convierten en una hazaña. Cuando el orgullo se siente herido, cuando el silencio del otro golpea justo donde más duele, cuando todo tu sistema nervioso parece pedirte que explotes, que digas algo, que reacciones. Ahí en ese instante conservar la calma es mucho más que un acto de paciencia. Es una demostración de poder, un poder emocional superior que no necesita imponerse con gritos ni con palabras, porque se expresa con el silencio, que no busca venganza, con la pausa que no se rompe, con la mirada que no huye. Conservar la calma en su forma más pura es tener el coraje de no dejarse arrastrar por lo que sientes en el momento y elegir en su lugar responder desde quien verdaderamente eres. La serenidad, lejos de ser pasividad o frialdad, es la máxima expresión de dominio interior. Es la capacidad de permanecer presente cuando la tormenta ruge dentro de ti. Es el arte de estar completo en medio del vacío emocional, de mantener el pulso firme cuando lo externo intenta desestabilizarte. No es que no sientas, claro que sientes, pero no permites que esas emociones se apoderen de ti. Y esa es en realidad una forma muy profunda de amor propio. Porque cuando eliges la calma por encima del impulso, estás diciéndote a ti mismo: yo merezco mantener mi paz, incluso si el mundo a mi alrededor elige el caos. Dentro del estoicismo este principio está en el corazón de toda su práctica. No eres lo que te pasa, eres lo que haces con lo que te pasa. Y si hay algo que el mundo actual necesita con urgencia, es esa clase de templanza. Vivimos rodeados de reacciones inmediatas, de respuestas emocionales, desbordadas de conflictos que nacen no por lo que ocurre, sino por cómo la gente no sabe gestionarlo. En este contexto, el hombre que sabe mantener la calma se vuelve una anomalía, una excepción, y como toda excepción destaca. Ahora bien, conservar la calma no es un talento innato, sino una habilidad que puede y debe cultivarse. No se trata de reprimir lo que sientes, sino de canalizarlo de forma saludable, de colocarte en una posición donde puedas observar tus emociones sin convertirte en ellas. Y para ello existen herramientas prácticas que, si aplicas con constancia, transforman tu forma de habitar las situaciones difíciles. La primera de estas herramientas es la respiración consciente. Algo tan aparentemente básico como respirar se convierte, cuando se hace con intención, en un ancla poderosa. En esos momentos donde el corazón se acelera, donde la mente empieza a correr con pensamientos catastróficos, detenerte y tomar 3 respiraciones lentas, profundas y conscientes puede ser suficiente para evitar una reacción innecesaria. La respiración te devuelve al cuerpo, al presente, a lo que puedes controlar. Es la puerta de entrada a tu centro. Otra vía muy eficaz para cultivar serenidad es el deporte físico. No por el físico en sí, aunque eso también aporta autoestima, sino por la descarga emocional que supone. El ejercicio te permite canalizar frustración, ansiedad, enojo. Transforma la energía acumulada en movimiento, en superación, en conquista de ti mismo. Una rutina constante de ejercicio no solo fortalece tu cuerpo, sino que reprograma tu relación con la incomodidad. Aprendes a sostener el esfuerzo, a no abandonar, a respirar dentro del esfuerzo. Y esa enseñanza se traslada directamente a tu vida emocional. La meditación, por su parte, te entrena para observar sin reaccionar.
No necesitas sentarte en posición de loto durante horas. Bastan unos minutos al día con los ojos cerrados centrado en tu respiración o en tus pensamientos, sin juzgarlos ni seguirlos. Solo observar. Esta práctica sencilla en apariencia desarrolla una musculatura interior que te permite ver venir una emoción, una rabia, una tristeza, una necesidad, y no dejar que te consuma. Te sitúa como el espectador consciente de lo que ocurre dentro de ti, y eso te da libertad para elegir tu respuesta. Y finalmente la atención plena a lo presente, también conocida como mindfulness. Se trata de entrenar la mente para permanecer donde el cuerpo ya está. Muchas veces el descontrol emocional nace de estar atrapado en lo que fue o en lo que podría ser. El miedo, la ansiedad, el rencor, todos crecen en un terreno de pensamientos no presentes. Pero cuando te anclas en el ahora, en tu respiración, en tu entorno, en lo que estás haciendo, todos esos fantasmas pierden fuerza. No puedes controlar el pasado ni adivinar el futuro, pero sí puedes elegir cómo vivir este instante. Y ese poder lo cambia todo. Cuando cultivas esta serenidad, empiezas a notar algo curioso. Tu entorno reacciona diferente a ti, especialmente en el ámbito emocional y relacional. Una mujer al encontrarse con un hombre que no se altera, que no exige, que no ruega, que no reacciona desde la herida, siente que está ante algo diferente. La estabilidad emocional se percibe aunque no se nombre. Se intuye en la forma en que hablas en tu ritmo, en la forma en que sostienes la mirada sin presión, sin ansiedad. Esa calma transmite madurez. Y la madurez en una era de relaciones inmaduras se vuelve un rasgo de enorme atractivo. No porque te veas mayor, sino porque proyectas estabilidad. No prometes el cielo, pero inspiras confianza. No te escapas de las emociones, pero no permites que definan tus actos. Y eso para muchas mujeres representa algo muy valioso: seguridad. No solo física, sino emocional. La sensación de que pueden estar cerca de ti, sin ser absorbidas por tu necesidad o por tus reacciones. Además, esta serenidad tiene algo más que atrae: es rara. Y todo lo raro, lo que no abunda, lo que no se encuentra con facilidad, genera atracción. La mayoría de las personas están acostumbradas a relaciones donde todo es rápido, intenso, reactivo. Donde un mensaje no respondido desata una pelea. Donde una diferencia genera gritos. Donde una incomodidad se convierte en drama. Cuando tú, en cambio, eliges la compostura, descolocas, porque no estás siguiendo el guión predecible, estás escribiendo uno propio. Y eso no solo te distingue, sino que te posiciona. No hace falta imaginar demasiado para comprender cómo esta serenidad transforma una interacción. Piensa en una conversación tensa, donde el otro espera que explotes, que respondas mal, que te defiendas. Pero tú, en lugar de eso, eliges la pausa. Escuchas, respiras, hablas con claridad sin elevar el tono. Esa actitud cambia por completo la energía del momento. Desarma al otro. Rompe el patrón. Porque no estás jugando a ganar, estás siendo. Estás eligiendo estar presente sin perderte. O piensa en esa ocasión donde alguien te ignora y tú, en vez de reclamar o desaparecer lleno de orgullo, simplemente sigues tu vida. No hay reproches, no hay drama, solo presencia. La otra persona puede interpretar tu silencio como madurez, como autovaloración, como señal de que no te defines por su comportamiento. Y tal vez eso la invite a volver. Pero incluso si no lo hace tú, habrás ganado algo mucho más grande: tu centro. La serenidad es contagiosa. Las personas que la cultivan inspiran calma a su alrededor. Son esos hombres cuya presencia tranquiliza, que parecen tener tiempo para escuchar, que no reaccionan con agresividad, que no necesitan probar nada. No es que no tengan carácter, sino que su carácter no depende del caos. Y cuando habitas ese tipo de energía, descubres que la vida se vuelve más clara, más liviana, más coherente. En última instancia, no se trata de actuar como si nada te afectara. Eso sería represión, no serenidad. Se trata de aceptar que muchas cosas te afectarán
pero que tú eliges qué hacer con eso, que no estás aquí para vivir anestesiado, sino para vivir con conciencia. Y la conciencia te permite sentir sin perderte, emocionarte, sin volverte inestable, amar sin volverte dependiente. Así que cuando pienses en el poder, no lo imagines como fuerza bruta, ni como control externo. Imagina la serenidad de quien domina su mundo interior, de quien se sienta con sus emociones, las escucha y luego actúa desde la templanza. Ese poder sutil e inmenso transforma relaciones, decisiones y destinos. Porque en un mundo que grita, quien habla desde la calma se vuelve inolvidable. Y más aún, se vuelve libre. El desapego del resultado, libertad emocional total. Hay una trampa silenciosa en la que caen incluso los más reflexivos, el apego al resultado. Es ese anhelo a veces disfrazado de esperanza, otras veces de expectativa, que se aferra a un desenlace específico, como si tu bienestar dependiera de él. Es esa voz interna que te dice que si ella responde, si acepta verte, si te elige, entonces estarás bien. Que si esa cita ocurre como imaginas, si ese mensaje tiene la respuesta que esperas, si esa conversación fluye como deseas, entonces, y solo entonces, sentirás calma. El problema no es querer algo, sino necesitarlo para validar tu valor. El apego al resultado no es más que una dependencia emocional encubierta, una manera sutil de poner tu paz en manos de lo incierto. Este tipo de apego no se limita al ámbito amoroso. Aparece también cuando esperas ansiosamente una llamada tras una entrevista, cuando revisas compulsivamente un correo, cuando tu mente se queda atrapada proyectando un futuro específico. La ansiedad que genera este patrón no surge del presente, sino del deseo de controlar lo que aún no ha ocurrido. Y como la mayoría de resultados externos no dependen únicamente de ti, ese deseo se transforma en frustración. Te vuelves esclavo de escenarios imaginarios, de interpretaciones, de silencios cargados de sentido, que en realidad no tienen más peso que el que tú les das. El problema profundo del apego al resultado es que te impide habitar el momento. Estás físicamente presente, pero emocionalmente desplazado hacia un futuro que solo existe en tu mente. Cada acción que realizas deja de ser valiosa por sí misma, porque solo la haces con la mirada puesta en el premio. Enviar un mensaje ya no es una expresión auténtica de conexión, sino una prueba que lanzas esperando un veredicto. Ir a una cita ya no es una oportunidad de compartir, sino una evaluación silenciosa, donde cada gesto, cada palabra, cada silencio pesa demasiado. Vivir así no solo agota, sino que empobrece tus relaciones y tu experiencia vital. Y lo más paradójico es que cuanto más te apegas a un resultado, más alejas la posibilidad de que ocurra de forma genuina. Porque tu energía, lejos de ser natural y fluida, se vuelve tensa, ansiosa, cargada. Las personas perciben esto. Tal vez no lo puedan explicar con claridad, pero lo sienten. Intuyen que no estás disfrutando el proceso, sino esperando algo a cambio. Y esa expectativa ahoga. Nadie quiere ser responsable de la estabilidad emocional del otro. Por eso muchas veces, quienes más insisten en agradar, en obtener una respuesta, en forzar un desenlace, terminan siendo rechazados no por falta de mérito, sino por exceso de necesidad. El desapego, en cambio, es libertad. No porque dejes de querer lo que deseas, sino porque aprendes a vivir en paz, aunque no lo obtengas. Es soltar el control del resultado sin renunciar a la intención. Es actuar con coherencia, con autenticidad, con entrega, y luego dejar ir. No dejar de importar, sino dejar de depender. Porque nada ni nadie tiene el poder de definirte, salvo tu propia respuesta ante lo que sucede. Este tipo de desapego no significa resignación, ni indiferencia, ni frialdad. Significa presencia. Significa que tu valor no se encuentra en lo que consigues, sino en cómo te comportas mientras lo intentas. Que tu autoestima no se negocia según si te responden, o te ignoran si te aceptan, o te rechazan si te eligen o no.
El desapego es la elección consciente de permanecer en ti mismo, incluso cuando lo externo no se desarrolla como esperabas. Es mirar el resultado sin perder el eje. Y al integrar este principio en tu vida, algo muy sutil comienza a transformarse. Tu energía cambia. Ya no estás tenso, ni obsesionado, ni ansioso. Te vuelves más liviano, más sereno, más abierto. Y curiosamente, esa nueva energía no solo te hace sentir mejor contigo mismo, sino que comienza a atraer experiencias más fluidas, más auténticas, más sanas. Porque ya no proyectas necesidad, sino equilibrio. Ya no te presentas con la expectativa de ser completado, sino con la intención de compartir desde lo que ya eres. Cuando aplicas este desapego en una conversación, escuchas con más profundidad. No estás esperando el momento de convencer, ni temiendo una mala señal. Estás presente sin miedo, sin urgencia. Y eso se nota. Cuando envías un mensaje, no lo haces esperando que sea correspondido exactamente como tú deseas, sino como una expresión genuina que no necesita validación inmediata. Y eso libera. Cuando vas a una cita no estás evaluando si cumplió tus fantasías, ni si te acerca al final feliz. Estás ahí sintiendo, explorando, aceptando lo que surja. Y eso conecta. La paz estoica nace precisamente de este lugar, de comprender que lo que sucede no es bueno ni malo en sí, sino que adquiere sentido según cómo tú lo interpretes, que cada resultado, incluso el que no esperabas, puede ser un maestro, que la vida no gira en torno a que todo salga como planeaste, sino a que tú salgas fortalecido de todo lo que ocurre. Los estoicos no buscaban controlar el mundo, sino controlarse a sí mismos en relación con el mundo. No luchaban contra lo que era inevitable, sino que se entrenaban para recibirlo con sabiduría. Y ese entrenamiento implica recordar que lo que ocurre es en cierto modo lo que debía ocurrir, no desde una visión fatalista, sino desde una perspectiva de confianza. Si ella no responde, tal vez es porque aún hay algo en ti que necesita crecer sin su presencia. Si esa oportunidad se cierra, quizás te está redirigiendo hacia algo más coherente contigo. Si un vínculo se diluye, tal vez ha cumplido su propósito. Cuando vives desde este lugar, ya no peleas con la realidad, la abrazas. Ya no te obsesionas con que todo se cumpla como lo imaginaste, permites que la vida también te sorprenda. Este tipo de paz no se construye de la noche a la mañana. Requiere práctica, conciencia, humildad. Requiere aceptar que eres vulnerable, que hay cosas que deseas profundamente, pero que eso no te convierte en esclavo de esas cosas. Requiere soltar la idea de que necesitas controlar cada desenlace para sentirte seguro. Y requiere sobre todo la valentía de habitar el presente sin garantías, confiando en que pase lo que pase sabrás cómo sostenerte. A medida que desarrollas esta libertad emocional, también te vuelves más selectivo. Ya no estás dispuesto a invertir tu tiempo, tu energía o tu emoción en personas o situaciones que no estén alineadas con tu bienestar. Y esa claridad te protege. Te aleja de dinámicas tóxicas, de amores desequilibrados, de búsquedas que solo te desgastan. Porque ya no estás buscando que alguien te salve, ni que un resultado lo justifique todo. Estás buscando coherencia y la estás construyendo desde dentro. La paradoja de este desapego es que cuando dejas de perseguir lo que creías necesitar, empiezas a atraer lo que realmente está en sintonía contigo, porque ya no estás tratando de encajar en un guión ajeno, sino escribiendo el tuyo. Y ese guión, aunque tenga pausas, aunque tenga finales inesperados, aunque no siempre sea el que habías imaginado, es tuyo, te pertenece, y eso lo hace más verdadero. Así que la próxima vez que sientas esa ansiedad por un mensaje que no llega, por una cita que no se concreta, por una respuesta que tarda, detente. Respira. Recuerda que no eres tu deseo, que no eres tu expectativa, que no eres el resultado que obtienes. Eres quien decide cómo vivir el proceso. Y esa decisión, una y otra vez, es la que define tu libertad. Porque cuando dejas de necesitar que todo ocurra como lo imaginaste,
Cuando te das permiso de vivir con apertura, con entrega y con confianza, te das el regalo más grande, el de estar en paz contigo, pase lo que pase. Y esa paz, esa libertad emocional total, es lo que te vuelve invencible. Reconstrucción del yo. Conviértete en tu propia prioridad. Hay un momento inevitable y necesario en el que el silencio del otro ya no es un peso, sino una pausa fértil. Cuando dejas de reaccionar, cuando eliges el silencio, no como resignación, sino como afirmación de tu dignidad, algo dentro de ti empieza a reconfigurarse. Ya no estás en modo defensa ni en modo espera. Ya no giras alrededor de lo que hizo o dejó de hacer esa persona. Comienzas poco a poco a reconectarte contigo, y ese regreso, aunque solitario en apariencia, es el primer paso de tu verdadera reconstrucción. Reconstruirse no es rehacerse por fuera para mostrar una mejor versión estética de uno mismo. No se trata de cambiar para gustar más o para generar arrepentimiento en quien te dio la espalda. Reconstruirse es ante todo un acto de intimidad. Es mirarte sin adornos, sin necesidad de aprobación externa, y preguntarte quién eres más allá de las heridas, más allá del rol que desempeñabas en una relación, más allá de lo que esperabas que ocurriera. Y esa pregunta, aunque incómoda, abre la puerta a un nuevo protagonismo. Cuando dejas de ser reactivo, das un giro profundo en tu forma de estar en el mundo. Ya no actúas empujado por lo que te hacen sentir los demás, sino desde una intención que nace de dentro. Pasas de ser víctima de las circunstancias a ser autor de tu camino. Y eso se nota. No porque hagas grandes proclamaciones, ni porque grites tus decisiones al mundo, sino porque todo en ti empieza a emitir otra frecuencia, más centrada, más firme, más tranquila y, por lo tanto, más poderosa. La clave está en comprender que toda reconstrucción auténtica comienza desde la introspección. No se trata de tapar el dolor con actividades, ni de llenar el tiempo con distracciones. Se trata de permitirte sentir, de dejar espacio para que el silencio te hable. Porque en ese espacio, lejos del ruido externo, puedes escuchar tu voz más honesta. ¿Qué necesitas? ¿Qué has ignorado de ti por priorizar a otros? ¿En qué momento comenzaste a olvidar tus propios sueños, tus propios límites, tu propio valor? Estas preguntas no siempre tienen respuestas inmediatas, pero su sola formulación ya es transformadora, porque te colocan en un lugar de autorreflexión, de soberanía emocional. Te sacan del ciclo de búsqueda y te devuelven a ti. Y es desde ahí donde puedes comenzar a redefinir tu identidad. No como reacción al rechazo, sino como consecuencia de haber tocado fondo y decidir no quedarte ahí. Como quien ha estado de pie en la intemperie y ha descubierto que incluso en el desamparo puede reconstruir su refugio interior. Redefinir tu identidad es un proceso íntimo. Requiere honestidad brutal, pero también compasión contigo mismo. Es reconocer tus luces y tus sombras, tus aciertos y tus errores, tus fortalezas y tus zonas ciegas. Es darte el permiso de soltar la máscara del que siempre está bien, del que nunca siente, del que todo lo puede, y empezar a construir desde la autenticidad. Tal vez descubrirás que parte de lo que sostenías como tú era solo un reflejo de lo que otros esperaban que fueras. Tal vez notarás que tus intereses se han transformado, que tus límites son otros, que tu forma de amar merece una revisión más consciente. Y eso no es señal de debilidad, sino de evolución. Desde esa claridad puedes comenzar a recuperar sueños postergados, esos proyectos que alguna vez te emocionaron y que quedaron a medio camino, esas pasiones que fuiste apagando por falta de tiempo, o peor aún, por falta de energía emocional. Retomar esos sueños no es solo una forma de ocupar el tiempo, es una forma de recordarte que tu vida tiene propósito más allá de cualquier relación, que eres más que el rol que alguien te asignó, que aún hay dentro de ti un potencial esperando ser despertado. Puede que ese sueño sea pequeño, en apariencia un libro, sin terminar, una idea de negocio guardada, un viaje postergado, una habilidad que siempre quisiste dominar.
No importa el tamaño del objetivo, importa lo que representa. Porque al volver a invertir en ti, recuperas algo mucho más profundo que una actividad, recuperas la dirección y con ella la confianza. Pero reconstruirte también implica revisar tu sistema de valores. Preguntarte qué principios guían tu vida no por costumbre, sino por elección. ¿Qué clase de hombre quieres ser cuando nadie te ve? ¿Qué tipo de relaciones quieres sostener? ¿Qué estás dispuesto a dar? Y más importante aún, ¿qué ya no estás dispuesto a tolerar? Estas respuestas crean tu brújula interior. Y una brújula clara es indispensable para no volver a perderte en el deseo de agradar o de ser aceptado. Cuando cultivas un sistema de valores propios, dejas de necesitar que los demás validen tus elecciones, porque tú ya sabes desde dónde eliges y hacia dónde caminas. Esa coherencia interna se convierte en tu mayor escudo, no porque te aísle, sino porque te protege del vaivén emocional de quienes aún viven desde la reactividad. Y cuando vives alineado con tus valores, todo lo demás se ordena con más facilidad: tus límites, tus decisiones, tus prioridades. Ya no estás disponible para todo ni para todos. Estás disponible para lo que te honra, para lo que construye, para lo que suma. Y desde ahí, inevitablemente comienzas a emitir otra energía. Una que no necesita gritar, que no ruega, que no convence. Una energía que simplemente está, que es sólida sin ser rígida, que es suave sin ser débil. Esa es la energía de quien se ha reconstruido, y como todo lo auténtico es magnética, porque la verdadera atracción no nace del esfuerzo por gustar, sino del poder de quien se gusta a sí mismo, del hombre, el hombre que se elige cada día, aunque el mundo lo ignore. Ser un imán desde el centro es en esencia la consecuencia natural de haberte puesto como prioridad, no desde el egoísmo, sino desde la salud emocional. Porque sabes que no puedes ofrecerle al mundo lo que no te das a ti, que no puedes amar con libertad si estás lleno de vacíos, que no puedes acompañar si estás desbordado. Y al priorizarte, no te vuelves menos generoso, te vuelves más verdadero. Este tipo de atracción no siempre se nota de inmediato, pero se siente. Se siente en la forma en que entras en un lugar, en la forma en que hablas, en cómo te escuchas a ti mismo antes de responder. Se siente en tu postura, en tu lenguaje no verbal, en la calma con la que sostienes una mirada sin necesidad de demostrar nada. Esa presencia es rara porque pocos llegan a ese nivel de autenticidad. Pero cuando llegas descubres que no necesitas hacer más, solo ser. Y desde ese ser, lo demás encuentra su lugar. Así que si hoy estás en ese momento de reconstrucción, no lo apures. No te exijas mostrar resultados rápidos. No se trata de demostrarle nada a nadie, ni siquiera a ti. Se trata de acompañarte con paciencia, con determinación y con respeto. De permitir que cada día te acerque un poco más a esa versión de ti que ya no depende, que ya no reacciona, que ya no se pierde. Esa versión que elige con conciencia, que ama con libertad, que vive con propósito. Recuerda ser tu propia prioridad. No es un acto de ego, es un acto de amor profundo. Porque solo desde ahí puedes ofrecerte al mundo sin perderte. Solo desde ahí puedes construir relaciones sanas, decisiones firmes y caminos con sentido. Solo desde ahí puedes convertirte en ese hombre que ya no necesita ser visto para sentirse valioso, porque su valor ya no está en juego, lo ha recuperado, lo ha sostenido y lo ha hecho suyo. Y eso, en estos tiempos de ruido, es más que admirable, es revolucionario. Cuando ella vuelve, el hombre ya no es el mismo. Cuando ella reaparece, algo muy profundo ya ha cambiado. No necesariamente en ella, sino en ti. Porque cuando alguien que te ignoró, que se alejó o que decidió ponerte en pausa, regresa, la situación superficial puede parecer la misma, pero tú ya no lo eres. Ese regreso tan esperado en otro tiempo hoy no te sacude, no te desborda, no te domina, porque el hombre que ahora eres ha pasado por un proceso silencioso, pero transformador. Y en ese proceso has dejado de depender de su validación para sentirte en paz contigo.
Es frecuente que tras un período de silencio o indiferencia, algunas mujeres regresen. Tal vez lo hacen con un mensaje casual como si nada hubiera pasado, o con una excusa disfrazada de curiosidad. A veces simplemente reaparecen con una historia que parece buscar conexión, pero lo que en realidad están tanteando es algo más sutil. Quieren saber si sigues ahí, no necesariamente por malicia, sino por el juego emocional que implica saberse influyente sobre otro. Quieren ver si tu mundo aún gira en su órbita, si tu energía sigue disponible, si el hombre que fuiste antes de su partida sigue esperando en la misma esquina emocional donde lo dejó. Pero esta vez, la escena es distinta, porque tú ya no estás esperando. No porque te hayas endurecido o cerrado al amor, sino porque el desapego que has cultivado con paciencia te ha devuelto a ti mismo. Ya no actúas desde la carencia, ya no respondes desde la necesidad. Si ella aparece, no es el centro de tu universo, sino una presencia más que se cruza en tu camino. Una presencia que podrás valorar o no, según lo que hoy tú consideras valioso. Y aquí es donde el hombre verdaderamente transformado marca la diferencia. No reacciona con reproche, ni con entusiasmo excesivo, ni con una necesidad urgente de entender qué pasó. No busca explicaciones, porque ha comprendido que el pasado ya no define el presente, y que intentar descifrar lo que hizo o no hizo alguien que actuó desde su confusión no le aporta nada a su paz. Ya no está interesado en reconstruir algo sobre los cimientos rotos de lo que fue. Si hay un nuevo vínculo posible, deberá construirse desde otra base, con otras reglas y con un respeto que no se mendiga, se exige con la serenidad de quien se conoce. Responder desde el desapego no es frialdad, es claridad. Es decir, hola sin decir vuelve. Es responder con cortesía, con firmeza, con una presencia sólida que no se desarma ante una sonrisa ni ante un recuerdo. No es actuar con orgullo, sino con integridad. No se trata de hacerse el difícil, sino de ser difícil de desestabilizar, porque la dignidad que has cultivado no está en venta, y eso se nota en cada gesto, en cada palabra, en cada silencio. No necesitas aclaraciones, no porque no tengas curiosidad, sino porque ya no necesitas resolver nada para seguir avanzando. Lo que haya sucedido ya ha dicho lo que tenía que decir. Y lo que ella quiera compartir ahora tendrá sentido solo si viene acompañado de hechos, no de excusas. Porque ya no estás en el punto donde todo lo que ella diga te conmueve o te confunde. Has aprendido a valorar más tus propios actos que sus justificaciones. Esa calma con la que ahora hablas, con la que ahora escribes, con la que ahora respondes, punto o no, es una declaración silenciosa de poder, porque no estás buscando reabrir nada. Si algo se reconstruye, será desde la verdad. Y si no, no pasa nada. Ya no estás luchando por mantener lo que se rompe con facilidad. Ya no quieres vínculos que solo existen cuando tú los sostienes. Ya no necesitas demostrar tu valor, lo habitas. Y sí, muchas veces ese regreso se da precisamente porque ella percibe tu cambio. Porque lo que antes era previsibilidad emocional, siempre estar disponible, siempre responder, siempre ceder, hoy es imprevisibilidad sana. Ya no sabe si puede contar con tu atención como antes. Ya no puede leer tu energía tan fácilmente. Ya no estás donde solías estar. Y eso, para alguien acostumbrado a tener poder emocional sobre ti, es desconcertante. No estás castigando, pero tampoco estás cediendo. Estás simplemente en ti. Y eso desestabiliza mucho más que cualquier indiferencia forzada. Lo más interesante es que esa transformación no fue para ella, fue para ti. No fue una estrategia para recuperarla, fue un camino de recuperación personal. Un recorrido donde aprendiste a sostener tus vacíos, a llenar tu tiempo con propósito, a reconstruir tu identidad desde la introspección. Aprendiste a ponerte como prioridad sin culpa, a elegir el silencio cuando no hay respeto, a cultivar paz sin necesitar una respuesta. Y es desde ese lugar donde entiendes que si ella vuelve, no es garantía de nada.
puede haber arrepentimiento, puede haber confusión, puede haber deseo genuino de reconectar. Pero eso no basta, porque tú ya no estás midiendo su regreso por la emoción que te genera, sino por la coherencia que te ofrece. Ya no estás esperando palabras bonitas, estás observando actos concretos. Ya no te basta con que te extrañen, quieres que te respeten. Y si no vuelve también está bien, porque tú ya has ganado. Has ganado autonomía, claridad, templanza. Has ganado el derecho de no aceptar menos de lo que mereces. Has ganado la fuerza de no correr detrás de lo que se aleja. Has ganado la confianza de saber que tu valor no se reduce a ser elegido, sino a elegirte. Y eso te hace libre. Es importante reconocer que este punto no siempre llega fácil. Requiere transitar un duelo emocional, cuestionarte, soltar expectativas, caer y levantarte muchas veces. Pero cuando llegas aquí sabes que valió la pena, porque ahora tienes algo que antes no tenías, la capacidad de sostenerte con dignidad en cualquier escenario. Ya no necesitas un sí para sentirte validado, porque tu autoestima ya no es frágil, tu mundo no colapsa por un no, tu camino no depende de la dirección de otros, y esa es la verdadera victoria. Entonces, si algún día ella vuelve, mírala con respeto, pero mírate a ti con más respeto aún. Observa lo que sientes, pero escucha más lo que has aprendido, y decide desde ahí, no por nostalgia, no por deseo, no por ego. Decide desde tu centro, desde esa voz que ahora es más clara, más firme, más tuya. Porque el hombre que hoy eres ya no es el que un día esperó una respuesta, es el que se la dio a sí mismo. En ese reencuentro, sea real o imaginario, hay una última prueba sutil, la de demostrarte que no has cambiado por ella, sino a pesar de ella, que todo tu crecimiento no depende de su validación, que tu serenidad no es un acto sino una convicción, que tu valor no fluctúa según si regresa o no, sino que permanece firme, constante, silencioso, como una montaña que ya no necesita moverse para demostrar su fuerza, y así sin dramatismo, sin revancha, sin necesidad de cerrar nada, puedes seguir tu camino, con o sin ella, porque lo que antes te definía, su atención, su afecto, su reconocimiento, hoy ya no es el eje de tu mundo. El eje ahora eres tú, y desde ese centro todo lo demás se acomoda o se aleja, pero tú permaneces sereno, íntegro, diferente, porque cuando ella vuelve, ya no encuentra al mismo hombre. Encuentra a alguien que esta vez no necesita volver, porque nunca más se fue de sí mismo. No más juegos del drama a la maestría emocional. En algún momento del proceso uno deja de perseguir explicaciones, deja de esperar señales y sobre todo deja de participar en el ciclo repetitivo del drama, porque comprendes que jugar ese juego te mantiene atrapado en una dinámica infantil que te desgasta, te confunde y te aleja de ti mismo. Cuando decides abandonar la reactividad, cuando dejas de responder al impulso inmediato de defenderte, de explicar, de retener o de confrontar algo dentro de ti, se reorganiza, eliges la paz. Y esa elección, aunque invisible a los ojos del mundo, marca el inicio de tu verdadera maestría emocional. Los juegos emocionales solo existen si tú aceptas las reglas. Manipulación, provocaciones, respuestas ambiguas, desapariciones estratégicas, silencios prolongados, reapareceres repentinos. Todos estos mecanismos pierden su fuerza cuando tú ya no te involucras, cuando dejas de ver el vínculo como una lucha de poder y comienzas a observarlo como una oportunidad de crecer en presencia. Entonces comprendes que ya no necesitas ganar nada, porque lo único verdaderamente valioso es no perderte a ti mismo. El drama requiere de tu energía emocional para perpetuarse, y cuando eliges conservar esa energía, el juego termina. El hombre verdaderamente estoico no busca dominar al otro, se domina a sí mismo, no porque sea indiferente o insensible, sino porque sabe que cada emoción mal gestionada es una puerta abierta a la manipulación. Donde hay reactividad, hay vulnerabilidad emocional mal canalizada.
Donde hay necesidad de demostrar, hay inseguridad. Donde hay desesperación por ser comprendido, hay carencia de autocomprensión. El estoicismo no propone eliminar las emociones, sino gobernarlas. Es decir, permitir que existan pero no que tomen el mando. Y esa es la diferencia esencial entre el hombre reactivo y el hombre que se ha entrenado en el silencio de su propio carácter. Cuando eliges la paz, no estás eligiendo el camino más fácil, estás eligiendo el camino más fuerte, porque implica resistir el impulso de entrar en la batalla que no construye, de responder con la misma intensidad, de caer en las provocaciones sutiles que buscan desestabilizarte. Implica sobre todo dejar de intentar demostrar que tienes la razón o que mereces algo que no se te ofrece libremente. Es renunciar al papel de víctima o de redentor para asumir el rol más desafiante, el de un hombre libre de su necesidad de controlarlo todo. Esa libertad nace cuando comienzas a mirar cada desafío emocional como un espejo, no como un ataque, sino como una oportunidad. Si te rechazan, ¿qué parte de ti reacciona con dolor? El orgullo, la inseguridad, el miedo al abandono, la necesidad de aprobación. Si alguien juega contigo, ¿por qué te afecta? ¿Qué heridas están siendo tocadas? ¿Qué vacíos estás esperando que el otro llene? Hacerte estas preguntas no es una forma de culparte, sino de conocerte. Y ese autoconocimiento, aunque incómodo, es el inicio de toda transformación profunda. Cada situación desafiante, cada desencuentro, cada herida que se activa, es una posibilidad de mirar hacia adentro y tomar responsabilidad. Porque lo que te duele no siempre es lo que te hacen, sino lo que aún no has sanado. Y el drama que se repite en tus vínculos no es una condena, sino una señal. Un mensaje que te indica que aún hay partes de ti que buscan validación en lugar de autoafirmación, que aún hay emociones que no has aprendido a abrazar con compasión y que por eso se convierten en reacciones destructivas. Cuando dejas de participar en los juegos emocionales, no solo recuperas energía, también recuperas claridad. Ya no estás tan ocupado en interpretar mensajes confusos ni en planear respuestas calculadas. Ya no inviertes horas en discusiones estériles ni en justificar tu presencia en la vida de alguien que no te valora. En su lugar utilizas ese tiempo para construir, para nutrirte, para observarte. Y esa elección diaria, por pequeña que parezca, va fortaleciendo tu carácter. El rechazo en este nuevo paradigma ya no es un castigo, sino un entrenamiento. Cada vez que alguien te dice no, tú puedes elegir verlo como una invitación. No a insistir, sino a crecer. No a suplicar, sino a soltar. El rechazo te permite pulir el ego, desinflar expectativas, fortalecer la autonomía. No te define, pero sí te revela, porque muestra con qué rapidez te desmoronas o con qué firmeza te sostienes. Te muestra cuánto dependes de la opinión ajena y cuánto has trabajado tu paz interior. Cada rechazo bien gestionado es un peldaño más en la escalera que te lleva a tu versión más madura. Y aquí ocurre algo fascinante: cuanto menos juegas, más poder tienes. No un poder para controlar al otro, sino un poder para mantenerte intacto. Ya no necesitas estrategias ni respuestas inmediatas, ni dramatismos para hacerte notar. Tu presencia serena ya comunica más que cualquier discurso. Tu calma es tu argumento. Tu compostura es tu declaración. E incluso si el mundo a tu alrededor sigue envuelto en tensiones emocionales, tú eliges no entrar ahí. No porque seas indiferente, sino porque tu paz vale más que cualquier victoria temporal. Esa maestría emocional no se adquiere leyendo frases motivacionales ni repitiendo afirmaciones vacías. Se construye en la práctica diaria, en cada conversación difícil en la que decides escuchar más que hablar, en cada mensaje que no respondes porque no nace de la autenticidad, en cada pensamiento intrusivo que observas sin alimentarlo, en cada momento en el que eliges retirarte con dignidad en lugar de permanecer por miedo a estar solo, porque el dominio personal no es algo que se demuestra, es algo que se sostiene. Dejar el drama atrás es también dejar atrás versiones antiguas de ti. Es decir,
Adiós al que reaccionaba por miedo, al que necesitaba atención constante, al que sufría cada ausencia como una derrota. Es soltar la necesidad de ser entendido y comenzar a entenderte a ti. Es pasar del conflicto externo al orden interno. Y ese tránsito, aunque a veces solitario, es profundamente liberador. Con el tiempo descubres que muchas de las personas que solían desestabilizarte solo tenían poder sobre ti porque tú lo permitías. Que muchas de las historias que alimentaban tus inseguridades eran narrativas internas no resueltas. Que lo que antes llamabas amor era en realidad apego. Y que lo que creías pérdida era una oportunidad de reencontrarte. Cuando llegas a este punto, el silencio ya no es incómodo, es hogar. La soledad ya no pesa, es libertad. Las emociones ya no te arrastran, te enseñan. El rechazo ya no te hiere, te moldea. Y la vida, con toda su complejidad, se vuelve un campo de entrenamiento constante, donde cada encuentro, cada desencuentro, cada palabra, cada silencio, cada herida y cada sanación forman parte de un camino mayor, el de convertirte en un hombre que ya no busca controlar el mundo, sino comprenderse a sí mismo. Y ese hombre inevitablemente se vuelve una rareza en un mundo adicto al ruido, porque no compite, no reacciona, no dramatiza, solo está, presente, firme, claro, consciente de sus emociones pero no gobernado por ellas, capaz de amar con intensidad sin perder su centro, capaz de poner límites sin perder la ternura, capaz de dejar ir sin resentimiento, porque ha entendido que la paz no es una recompensa externa, sino una decisión interna que se renueva cada día. Así termina el juego. No porque alguien lo diga, sino porque tú eliges no seguir participando. Y ese acto de renuncia consciente no te debilita, te libera. Porque ya no necesitas demostrar ni ganar ni ser comprendido. Solo necesitas habitarte, respetarte y caminar con la dignidad de quien ya no necesita nada para saber que vale. Esa es la maestría emocional silenciosa, serena, invencible. La atracción silenciosa, porque el autocontrol enamora. Hay una atracción que no necesita presentación ni estrategias para hacerse notar. Una presencia que no grita, que no interrumpe, que no busca. Y sin embargo, cuando entra en una habitación, cambia la atmósfera. Es la atracción que nace del autocontrol, del dominio silencioso de uno mismo, de esa serenidad que no se ensaya, sino que se cultiva en los rincones más íntimos del alma. Porque cuando un hombre ha dejado de necesitar impresionar, comienza sin saberlo a seducir de forma profunda y auténtica. En un mundo que premia lo inmediato, lo estridente, lo que llama la atención con ruido, el autocontrol se convierte en una rareza que enamora. No por lo que dice, sino por lo que transmite. La serenidad tiene un poder invisible que no puede fingirse. Es el reflejo de alguien que se ha hecho cargo de sí mismo, que ha dejado de correr detrás de validaciones externas y ha aprendido a sostenerse desde adentro. Esa serenidad que se respira en la forma de caminar, de hablar, de callar, de mirar, tiene un magnetismo inconfundible. Porque cuando estás frente a alguien que no necesita demostrar nada, sientes que estás frente a alguien que lo ha encontrado todo. Los demás lo notan aunque no siempre sepan ponerlo en palabras. Notan que no te apuras al hablar, que escuchas con atención real, que no compites por destacar, que no buscas caer bien, simplemente eres. Y eso desconcierta porque no se puede controlar. Quien no necesita impresionar no necesita ser aprobado, y quien no necesita ser aprobado transmite una paz que resulta profundamente seductora. Porque en un mundo lleno de ansiedad por encajar, por gustar, por sobresalir, la calma interior es un lujo emocional que atrae con fuerza silenciosa. Ser magnético sin buscarlo es el arte de haber renunciado al personaje, de haber dejado atrás la necesidad de ser visto para abrazar la libertad de ser uno mismo. Es el resultado de haber atravesado las propias sombras sin ocultarlas, de haber conocido las propias heridas, sin convertirlas en excusas, de haberse reconstruido desde dentro, sin necesidad de alardes. El hombre que no depende de la mirada externa ha desarrollado una mirada interna tan clara que ilumina todo lo que toca.
no porque quiera deslumbrar, sino porque su presencia no necesita adornos. El lenguaje no verbal de la calma dice más que 1000 discursos. En la forma en que respiras, en la manera en que haces una pausa antes de responder, en cómo sostienes una mirada sin invadir, en cómo no interrumpes los silencios incómodos. Todo comunica tu centro. Es una comunicación que no se enseña en manuales de seducción, ni se imita en redes sociales. Es el resultado de haber recorrido el camino hacia el dominio personal. Y ese lenguaje tan sutil y tan poderoso es leído con admiración y a veces con desconcierto por quienes aún no han alcanzado ese equilibrio. La calma también se convierte en una frontera invisible que protege tu energía, porque quien ha trabajado su paz interior no la entrega fácilmente, no se involucra con lo superficial, no se deja arrastrar por lo urgente, sabe discernir entre lo que suma y lo que drena. Y esa capacidad de elegir con sabiduría desde la serenidad es profundamente atractiva, porque habla de alguien que no necesita que lo elijan para sentirse valioso, sino que se elige a sí mismo cada día. Esa es la esencia del verdadero autocontrol, no reprimir sino elegir, no negar lo que se siente sino decidir desde la conciencia cómo actuar con ello. Quien se pertenece a sí mismo desarrolla un aura distinta. No se trata de misterio forzado ni de arrogancia silenciosa. Se trata de una claridad tan firme que no necesita ser explicada. Es la presencia del que sabe quién es, qué quiere, qué no tolera y hacia dónde va. Esa claridad no necesita ruido, no compite, no interrumpe, no seduce con promesas. Simplemente se manifiesta en gestos, en tiempos, en decisiones pequeñas pero coherentes. Y cuando una mujer se encuentra con esa presencia, siente algo distinto. No es el deseo impulsivo que se apaga rápido. Es una atracción más profunda, más lenta, más inquietante. Porque no sabe exactamente qué es lo que la llama, solo sabe que no puede ignorarlo. Este tipo de atracción no se basa en la necesidad, sino en la abundancia. No es la urgencia de ser elegido, sino la libertad de elegir con serenidad. Y eso cambia radicalmente la dinámica emocional, porque quien se domina, domina la interacción sin imponerse, inspira respeto sin exigirlo, cautiva sin manipular. Es el tipo de hombre que sin alzar la voz se convierte en referente, que sin decir mucho comunica profundidad, que sin necesidad de promesas genera confianza. El autocontrol es también una forma de belleza. No la belleza superficial de lo aparente, sino la belleza serena de lo integrado, de lo que no se fragmenta ante la dificultad, de lo que no se descompone ante el rechazo, de lo que no necesita aprobación constante para mantenerse de pie. Esa belleza nace de haber habitado el dolor sin convertirlo en identidad, de haber mirado la soledad sin temor, de haber aprendido a disfrutar del propio silencio. Y eso, aunque muchos no sepan cómo nombrarlo, se percibe. Hay una tranquilidad poderosa en saber que no necesitas forzar nada, que si alguien te elige, será por lo que eres, no por lo que aparentas, que si alguien se queda será porque sintoniza con tu paz, no porque la confundiste con aparente pasión, que si alguien se va, no te desmoronas, porque tú no dependes de su presencia para sostener la tuya. Esa es la libertad que enamora, la que no grita pero no se olvida, la que no se impone pero deja huella. Y es que en lo más profundo del deseo humano existe una búsqueda de seguridad, no solo económica o física, sino emocional. Queremos estar cerca de quienes nos transmiten equilibrio, de quienes no se alteran fácilmente, de quienes saben gestionar sus emociones sin proyectarlas, de quienes no huyen del conflicto pero tampoco lo provocan. El autocontrol entonces se convierte en un faro, no por perfección sino por consistencia, no porque no sientas sino porque sabes qué hacer con lo que sientes. El hombre que cultiva esta serenidad no lo hace para atraer pero inevitablemente atrae, porque ofrece algo que escasea estabilidad. Y en tiempos de relaciones líquidas, de vínculos fugaces, de promesas efímeras, eso tiene un valor inmenso. No se trata de jugar al inaccesible, sino de ser tan auténtico que no necesitas filtros.
tan presente que no necesitas justificarte, tan completo que no buscas que alguien te llene. Este tipo de atracción no genera fuegos artificiales, pero sí incendios lentos. No desborda de emoción inmediata, pero deja una marca duradera. Porque quien ha desarrollado autocontrol no es alguien que se controla para no sentir, sino alguien que se permite sentir sin perderse. Y eso, cuando se percibe, se respeta. Porque es raro, porque es real, porque inspira. Así el autocontrol se convierte en una forma silenciosa de enamorar. No porque busque serlo, sino porque en un mundo hambriento de estabilidad quien la encarna se vuelve magnético. No es un truco, no es una técnica. Es una consecuencia natural de haber elegido día tras día construirte desde adentro. Y esa construcción se nota. Se nota en tu mirada, en tu manera de estar, en tu forma de retirarte cuando no hay reciprocidad. En tu forma de mantener la calma cuando todo parece urgente. En tu manera de elegir el silencio cuando las palabras sobran. Ese es el tipo de hombre que no se presenta como opción, sino como presencia. Que no compite por atención porque su sola manera de estar ya genera admiración. Que no seduce con promesas porque su coherencia es su mayor carta. Que no corre detrás del deseo ajeno porque ha aprendido a desearse a sí mismo con respeto. Ese hombre, aunque no lo sepa, enamora. Con el simple gesto de ser fiel a su calma, con la fuerza serena de quien se conoce, con el magnetismo callado de quien se ha convertido en su propio hogar. No es ella, eres tú, y eso es lo mejor. Al final del recorrido, cuando ya no esperas nada, cuando has soltado el impulso de revisar si te escribió, de interpretar silencios o sobreanalizar gestos, cuando tu energía ya no orbita alrededor de lo que hizo o dejó de hacer, sucede algo revelador. Te das cuenta de que nunca se trató de ella, ni de sus decisiones, ni de su distancia, ni siquiera de su retorno. Lo que realmente importaba siempre fuiste tú, no ella como figura, sino lo que representó. Porque fue a través de esa historia, de esa herida o de ese desencuentro, que algo dentro de ti despertó. Y ese despertar, aunque duela al principio, termina siendo el mayor regalo que podías recibir. Ella solo fue el catalizador, el espejo, la chispa que encendió un proceso mucho más profundo. No fue la causa de tu crecimiento, sino el detonante. No fue la responsable de tu transformación, sino el reflejo que te mostró todo lo que aún necesitabas resolver dentro de ti. Su aparente indiferencia, su partida, su juego emocional o su silencio prolongado fueron, sin que ella lo supiera, oportunidades disfrazadas. Oportunidades de mirar hacia adentro, de detener la mirada externa y comenzar a observarte con honestidad. Porque muchas veces uno necesita perder algo que idealizaba para empezar a buscar lo que realmente importa, el vínculo con uno mismo. Dejar de necesitar aprobación externa no significa cerrar el corazón ni volvernos fríos o distantes. Significa sanar la dependencia emocional que nos hacía creer que solo a través del otro podíamos validarnos. Significa recuperar el centro, volver a ocupar ese lugar que por tanto tiempo entregamos a otros. Es comprender que tu valor no se mide por quién te elige o quién te deja, sino por tu capacidad de permanecer fiel a ti mismo, incluso cuando nadie te aplaude. Porque mientras busques constantemente ser aprobado, seguirás viviendo condicionado. Y la libertad emocional solo llega cuando te atreves a mirarte sin intermediarios. Esa libertad es la que permite que emerja un nuevo tipo de hombre. No uno que reacciona ante cada estímulo externo, ni uno que necesita demostrar constantemente su valía, sino un hombre que se gobierna, que se observa, que se reconstruye. Un hombre que ha dejado de negociar su dignidad por un poco de atención, que ya no se define por las respuestas de otros, sino por la calidad de sus propias decisiones. Ese hombre ya no necesita que lo amen para sentir amor, porque ha descubierto que su amor propio no es una alternativa, es el punto de partida, la brújula y el destino. Convertirse en ese tipo de hombre no es un logro que se publica ni una meta que se alcanza de un día para otro. Es un camino que se recorre en silencio, en cada momento en el que eliges no responder con rabia,
En cada día que decides seguir construyendo tu visión, incluso cuando nadie te acompaña. En cada noche en la que eliges descansar en tu soledad, sin buscar distracciones para evadirte. Porque dominar tu vida no significa controlarlo todo, sino dejar de entregarle el control de tus emociones a quien no lo merece. Es asumir la responsabilidad completa de tu existencia y dejar de vivir desde la reacción para empezar a vivir desde la elección. Y así lentamente, el foco se desplaza. Ya no es ella la que ocupa tus pensamientos más profundos. Ya no es su nombre el que guía tus decisiones. Ya no son sus gestos los que alteran tu paz. Porque tu energía ha encontrado un nuevo destino tú mismo. Tus hábitos, tus metas, tu salud, tu mente, tu círculo. El mundo exterior deja de tener el poder de desequilibrarte cuando has fortalecido tu mundo interior. Y en ese momento, incluso si ella vuelve, lo hace a un territorio distinto. Porque ya no se encuentra con el hombre de antes. Se encuentra con alguien que ya no necesita ser elegido, porque ya se eligió a sí mismo. El amor propio entonces se convierte en tu escudo, no para protegerte de los demás, sino para protegerte de tu versión antigua, de ese tú que mendigaba atención, que sacrificaba su paz por migajas de afecto, que confundía intensidad con conexión, que negociaba su dignidad por miedo al abandono. Ahora sabes que no hay soledad más dura que la de estar acompañado sin ser respetado, que no hay mayor dolor que el de olvidarte de ti para intentar sostener lo que no tiene sentido, y que la verdadera fuerza no está en resistir sino en soltar con elegancia. Ese amor propio también es tu guía, porque te muestra qué sí, qué no, hasta dónde, con quién y en qué condiciones. Te ayuda a discernir entre lo que mereces y lo que toleras por miedo. Te enseña a reconocer el valor del silencio, el poder del límite y la belleza de tu propio proceso. Ya no buscas encajar en vínculos que te desbordan ni forzar compatibilidades que agotan, porque has entendido que no todo lo que deseas te conviene, y que a veces lo más amoroso que puedes hacer por ti mismo es dar un paso atrás para encontrarte. Y sí, ese amor propio es también tu destino, porque mientras sigas buscándote en la mirada del otro seguirás perdido. Mientras necesites ser aceptado para sentirte completo, seguirás expuesto. Pero cuando haces las paces contigo, cuando sanas la herida de no sentirte suficiente, todo cambia. Ya no te relacionas desde la carencia, sino desde la abundancia. Ya no buscas salvar ni que te salven. Solo compartes, desde la plenitud, desde la elección libre, desde la paz. Llegado este punto ya no juegas el juego, lo dominas. No porque manipules, sino porque ya no entras a dinámicas que te desgastan. No porque controles a los demás, sino porque ya no entregas el control de tus emociones. Has pasado de ser una pieza más del tablero a ser el jugador que decide cuándo, cómo y si quiere participar. Has comprendido que tu tiempo, tu atención y tu energía son recursos sagrados y que no estás disponible para todo ni para todos, porque lo que construiste dentro de ti es demasiado valioso para ponerlo en manos inestables. Y si alguien no lo ve, está bien, porque tú ya no necesitas ser visto, ya no haces cosas para probar tu valor, ya no respondes desde la herida, has elegido responder desde la integridad. Y eso, aunque nadie lo note, cambia todo. Porque un hombre que domina su mundo interior se vuelve inmune al caos externo. No porque no sienta, sino porque ya no se pierde en lo que siente. No porque no ame, sino porque sabe amarse primero. No porque no le importe, sino porque aprendió a importarse. Así cierras el ciclo. Con gratitud, no con rencor. Con claridad, no con necesidad. Con amor propio, no con dependencia, comprendiendo que cada rechazo, cada silencio, cada desilusión fue necesario para llevarte aquí, no a un lugar físico, sino a un estado interior, a una versión de ti más completa, más serena, más lúcida, una versión que ya no necesita la historia que lo hizo despertar porque ya aprendió la lección. No es ella,
Eres tú, y eso es lo mejor que te pudo pasar, porque ahora sabes que el viaje siempre fue hacia adentro, que no se trataba de entenderla, ni de retenerla, ni de convencerla. Se trataba de volver a ti, de verte, de reconocerte, de reconstruirte. Y lo hiciste, a tu ritmo, con tus tropiezos, con tus silencios. Pero lo hiciste. Y ahora, desde este nuevo lugar, desde esta nueva conciencia, miras la vida de otra manera. No como algo que necesitas controlar, sino como algo que puedes habitar con calma. No como una serie de pruebas externas, sino como un campo fértil donde cultivar tu mejor versión. Ya no huyes del dolor, lo utilizas como maestro. Ya no temes al silencio, lo abrazas como aliado. Ya no buscas respuestas afuera, las encuentras en tu quietud. Porque ahora lo sabes, lo que importa no es si ella vuelve, si te elige, si te extraña. Lo que importa es que tú ya no te pierdes, que tú ya no te abandonas, que tú ya no necesitas ganar un juego, porque hace tiempo decidiste dejarlo atrás y convertirte en el hombre que domina su mundo sin levantar la voz, con serenidad, con profundidad, con una calma que no se compra, ni se imita, ni se regala. Se cultiva, como lo hiciste tú, y esa sin duda es la victoria más silenciosa y más poderosa. Gracias por llegar hasta aquí. Si has escuchado o leído cada palabra de este viaje, no ha sido por casualidad. Algo dentro de ti, quizá en silencio, quizá sin gritarlo, estaba buscando este tipo de reflexión. No un mensaje superficial ni fórmulas vacías, sino una verdad más profunda. Una verdad que no siempre es cómoda, pero sí necesaria. Y si algo de lo que has sentido hoy ha resonado contigo, es porque ya estás listo para dar un paso más hacia tu propia transformación. A lo largo de estas ideas, hemos hablado de desapego, de autocontrol, de serenidad, pero en el fondo, todo esto habla de algo mucho más esencial: de volver a ti, de recuperar tu centro en un mundo que constantemente intenta desordenarte, de construir una versión de ti que no necesita probar su valor porque lo encarna, que no busca ser aceptado por todos porque ya se acepta por dentro, que no se altera por lo que los demás hacen o dejan de hacer porque ha aprendido a dominar su mundo interior. Nada de esto es fácil, lo sé, pero si estás aquí es porque ya has comenzado, porque aunque a veces dudes, retrocedas o te canses, hay algo en ti que se niega a quedarse donde ya no hay crecimiento. Y eso es admirable. Eso es fuerza. No la fuerza que grita, sino la que resiste sin necesidad de ruido. La fuerza que cada día elige actuar con conciencia, aun cuando nadie lo ve. Esa es la esencia de un alma estoica: cultivar paz en medio del ruido y claridad en medio de la confusión. Quiero agradecerte profundamente por tu tiempo, por tu atención y sobre todo por tu disposición a mirar hacia adentro. Sé que podrías estar haciendo cualquier otra cosa, y sin embargo, elegiste invertir estos minutos en ti, en tu crecimiento, en tu evolución silenciosa. Y eso habla mucho de ti, porque no todos lo hacen, no todos se atreven, pero tú sí. Si este mensaje te ha ayudado, te ha hecho pensar, o simplemente te ha acompañado en un momento importante, te invito a que te suscribas al canal, si aún no lo has hecho. Aquí seguimos construyendo espacios de calma, reflexión y fortaleza emocional, especialmente pensados para quienes están en la segunda mitad de la vida, buscando más profundidad y menos distracción. También puedes dejar un comentario. Cuéntame qué parte te tocó más, qué aprendiste o en qué etapa del proceso estás. Tus palabras no solo me ayudan a seguir creando, sino que también pueden servirle a otros que como tú están en este mismo camino. Recuerda, no se trata de ser perfecto, sino de ser cada vez más consciente. Y en ese proceso, nunca estás solo. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta entonces, mantente firme, sereno y fiel a ti, porque la verdadera conquista no es externa, es contigo.